Buen día para todos. Carmen. Adiós. Nico, vení Sergio. Hace calor, ¿eh? Acá hace calor. ¿Qué hace, Cabrerita? ¿Qué hace, Braga? ¿Está bien? ¿Cómo está ese guichón? ¿Qué hace vos? A ver, vení, Fermín. Yo le voy a pedir, primero buen día para todos. Le voy a pedir un favor a la gente. Le voy a pedir un favor a la gente, por respeto a los periodistas. Aquí vamos a hacer primero una conferencia de prensa para que los periodistas puedan trabajar bien, sin aplausos, sin nada. Una conferencia de prensa. Y después damos un mensaje a los militantes que además se lo merecen, porque hay mucho para agradecerles, hay mucho para comprometernos en adelante. Si les parece, capaz que es mejor para ustedes, ¿verdad? Fue clarísimo. Braga, tranquilo, Braga. Creo que se entendió. Muy convincente fuiste. Mirá que empezamos bien, se convincente. Bueno, a ver, yo voy a hacer una pequeña introducción, le doy la palabra a Valeria, después voy a hacer quizá el desarrollo de la conferencia y después las preguntas de los periodistas y después hablamos con los militantes. Para mí es un gusto estar acá en Paysandú, mi primera casa, la casa de mi familia, y para mí es un gusto y un orgullo venir como candidato único del Partido Nacional a Paysandú. Especialmente es un orgullo. Estamos haciendo conferencias de prensa abiertas en todos los departamentos. Ayer hicimos Colonia, Soriano y Fraiventos con todo el Partido Nacional, todo el Partido Nacional, de todos los sectores. Ministros, legisladores, gente que fue precandidata y competimos en la interna, todo el partido abroquelado con unidad, con dirigentes locales, pero abroquelado con unidad en un mensaje de esperanza. La idea es hacer conferencias de prensa en todo el país, después ustedes me van a tener una segunda vuelta en septiembre y una tercera vuelta en octubre, así que vamos a tener muchas instancias para charlar. Y en este caso va a ser sobre todo con un tema de la prensa presentando la fórmula y presentando el perfil de la campaña que el Partido Nacional va a encarar rumbo a octubre y rumbo a noviembre. Le doy la palabra a Valeria. Ahí va. ¿Ahí bien? ¿Sí? Bueno, buenos días para todos. Después aplaudir, Bueno, muchas gracias a todos por estar acá con este día lluvioso, que la verdad que no está nada lindo y ver lleno el local, la verdad que genera mucha alegría. Gracias a los medios de prensa por acompañarnos. Bueno, ya estamos en el tercer día de estas conferencias donde da inicio la campaña oficialmente, digamos, en cada departamento. Y bueno, y en estos días lo que hemos hecho, más que nada, es obviamente la presentación de la fórmula, algo que a mí realmente me tiene muy orgullosa, estoy muy contenta, realmente es una responsabilidad muy grande ser la candidata a vicepresidenta por un partido como el Partido Nacional, que me recibió también de una forma tan afectuosa, con esa contención que sentí desde el primer día y con esa cercanía a la gente, que es algo que yo he mencionado en estos días, de que a pesar que se decían muchas cosas antes de que asumiera este gobierno, la realidad obviamente demostró que este partido ha sido un partido que históricamente ha estado al lado de la gente más vulnerable. Y lo demuestra lo que fueron las acciones de este gobierno, que son nuestra carta de presentación al momento de iniciar la campaña, que son motivo de orgullo y que además tienen que ver con esas frases o consignas que vamos a llevar adelante durante toda la campaña, como la de reelegir un buen gobierno. Porque estamos convencidos que este fue un muy buen gobierno para la gente, un muy buen gobierno para el país. Sobre todo por acciones concretas que, como les decía, se tomaron pensando en la gente más vulnerable.
y que hoy el programa de este segundo piso de transformaciones, que es el programa que vamos a llevar adelante para nuestro próximo gobierno liderado por el Partido Nacional, también las propuestas que iniciamos y que estamos presentándole a la gente tienen que ver con ese enfoque de seguir pensando en cómo mejorar la vida, sobre todo de las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. En la campaña recorriendo el país junto con Álvaro, cuando Álvaro era precandidato y íbamos departamento por departamento o en los actos en Montevideo, ya me tocó ver muy de cerca cómo la gente venía y traía propuestas y planteaba la problemática que tenía. Mucha tenía que ver con lo que ha sido una de mis causas de vida, de militancia, que tienen que ver con la discapacidad. De hecho, hoy, antes del acto, 3 personas vinieron por 3 situaciones de discapacidad diferentes a hacernos el planteo. Y eso demuestra que ustedes realmente, la gente siente que nosotros nos preocupamos por esos temas, que son temas que no están en el centro de ninguna otra campaña, pero que para nosotros son desvelos, porque sabemos que es la gente que más necesita de acciones de los políticos y de acciones de un gobierno. Y a mí me tocó durante mi vida ser como esas personas que se acercaron a mí hoy, de las que golpeaba puertas y les cerraron un montón de puertas en la cara, o te escuchaban y después no tenías ninguna respuesta. Bueno, yo creo que a partir de la decisión de Álvaro, de que yo sea su compañera de fórmula, siento ese compromiso de cumplirle a esa gente, de que toda esa esperanza que están depositando, y por eso yo decía que esta es la fórmula que más refleja la realidad de los uruguayos. Álvaro es una persona que obviamente todos ustedes conocen, militante del partido de toda su vida, de muy joven, con muchísima experiencia, en un montón de responsabilidades en todos estos años, que conoce los temas de gobierno, que gobernó junto al presidente, que fue quien día a día, en los peores momentos de este periodo, nos daba esa cuotita de tranquilidad, dando la cara, diciéndonos qué era lo que estaba pasando en la pandemia, cuando nos estuvimos por quedar sin agua y parecía que muchos deseaban que eso sucediera. Y Álvaro tenía ese compromiso de todos los días decirnos cuál era la situación real, de darnos esa certeza, como él muchas veces dice, que seguramente lo va a mencionar después. Y Álvaro no necesita demostrar absolutamente nada, porque de cualquier tema que habla uno se da cuenta del nivel de formación, de capacidad y de conocimiento que tienen cada uno de esos temas. Y yo en realidad vengo de ser una militante social, como les decía, una dirigente sindical, que tengo otra mirada quizá de la política, que también es la otra parte de lo que va a ser nuestra línea de campaña. Esa línea de ser esa mirada de ser una trabajadora, mamá, con 3 hijos, que vive una situación que ha condicionado mi vida y la de toda mi familia, como tener un hijo con una discapacidad. Y como les decía, que me ha tocado la vida como la de cualquier militante, de golpear puertas buscando soluciones, pero no para mí, porque mi hijo hoy ya es grande, ya vivimos un montón de circunstancias donde no nos respondieron, pero hoy tengo la gran oportunidad de hacer que esas personas no tengan que vivir lo mismo que me tocó vivir a mí, que no les cierren más la puerta y que realmente podamos buscar soluciones. Y ayer contaba, entre algunas cosas de lo que ha sido la presentación de la propuesta de educación, que es la que hicimos la semana pasada, que tiene 2 partes. Una tiene que ver con los niños más chicos, los que van a la escuela o van a un CAIF, pensando en ellos, en los 2 quintiles más pobres, que son las personas, las familias más pobres de nuestro país, los que más necesitan de nosotros. Y tanto en estas recorridas por el país, pero sobre todo en estos últimos días en las recorridas por Montevideo, nos pasó que muchas mamás, muchas familias se acercaron a nosotros a decirnos que precisaban tener más lugares en los CAIF, que precisaban tener más cupos en las escuelas de tiempo completo, porque quizá tenían muchos hijos, 3, 4, y conseguían para 2 cupos, pero para los otros 2 no. Y eso no les permitía trabajar, y no les permitía porque no tenían quien se los cuidara y estaban solas. Entonces, esta primera propuesta de
de darle al 100% de esos chiquilines, de los 2 quintiles más pobres, la posibilidad de ir a escuelas de tiempo completo, tiempo extendido, le da la posibilidad de salir de esa situación, de que esa mamá pueda trabajar, de que les pueda dar una vida mejor. Y en el liceo, este bono para los chicos de quinto y sexto, que muchos critican, pero que no presentan nada para el debate o que no tienen ninguna propuesta, pero buscan destrozar la que uno hace, no es en el centro que hay que pararse de si es, de cuánto es el bono, del control del bono. Eso demuestra que nunca estuvieron hablando con una familia en la que el chiquilín capaz que cuando tiene que hacer quinto de liceo, tiene que elegir entre hacer una changa o hacer el liceo porque precisa plata para su casa. Porque no tiene plata para comprarse el equipo deportivo y los championes para ir al liceo. O porque está en sexto, terminando la UTU, y no tiene con qué comprarse las herramientas para después tener un emprendimiento y trabajar de eso, si hizo mecánica, peluquería, lo que sea que haya estudiado. Eso demuestra la lejanía que tienen con la gente que más necesita de nosotros. Entonces, eso sumado a otras propuestas. Ayer en una de las conferencias me preguntaban sobre la discapacidad. Me preguntaban sobre el sistema de cuidados, que nos quieren a veces tirar arriba de la mesa como que nosotros no estamos de acuerdo o queremos sacar el sistema de cuidados. ¿Saben qué pasa? El sistema de cuidados fue pensado por gente que no conoce la necesidad de las personas. Y el sistema de cuidados, tal cual lo hicieron en gobierno del Frente Amplio, no da respuesta a la necesidad de la gente. Porque una persona con discapacidad, por ejemplo, sigue teniendo discapacidad cuando tiene 29, 35 años, 40 años, y en el sistema de cuidados no prevé que a las personas con discapacidad tengan un asistente que lo ayude en los cuidados cuando tiene esa edad. Porque obviamente fueron ideas que se sacaron de un escritorio o para seguir en el argumento de que son los dueños o los reyes de la sensibilidad social y que solo ellos saben, y tomaron decisiones equivocadas, donde los recursos se van, pero no atiende las necesidades de la gente. Por eso, también en educación, el otro día decíamos, ¿qué política más importante para una persona con discapacidad que la posibilidad de poder estudiar? Pero poder estudiar, no que lo tengan sentado dentro de una clase, porque eso no es inclusión. Inclusión es que una persona con discapacidad tenga un asistente pedagógico que en Uruguay no existe y que nosotros lo vamos a crear, porque sí queremos que la gente con discapacidad pueda estudiar y que esas personas sean evaluadas por sus capacidades y que realmente sean incluidas y que mañana puedan trabajar. Esas son las políticas de cercanía y es lo que la gente necesita y es lo que nosotros estamos presentando semana a semana, demostrando que nuestro programa sale de las necesidades de la gente, salen del contacto con la gente y salen de haber hecho una muy buena gestión que respondió muchas de esas cosas y que en el próximo gobierno vamos a poder hacer mucho más por ellos. Así que en esa línea en realidad es que a mí me gusta pararme en estas conferencias, pararme en esto de que vamos a estar al lado de esa gente que más lo necesita y que este partido, y lo repito, que siempre estuvo al lado de la gente, de la que más necesita, de la más humilde, de la que golpea puertas de forma permanente, puede confiar en nosotros porque nosotros vamos a seguir ocupándonos y preocupándonos por mejorar su vida. Muchas gracias. Bueno, buenos días, ahora sí. Mi querido Paysandú, en calidad de candidato único del Partido Nacional. Agradecerles a la prensa que está hoy acá, agradecerles a los militantes, después vamos a hablar con ellos, porque hay mucho para agradecer y hay mucho para comprometer. Agradecerle a todo el partido, a la departamental, el Paysandú, ahí está su presidente y varios miembros de la departamental, pero agradecer a todo el partido que está acá, a todo el partido. Con orgullo, con compromiso, perdóname, con... Eso que me viene bien vistosa. Sí, te veo. No sé. Pasando desapercibida, ¿viste? Agradecerles porque, como dijimos, previo a la interna, iba a ser una interna con unidad y con fraternidad, donde las preferencias nunca iban a ser diferencias. Y eso fue lo que pasó.
Se laudó en las elecciones internas y el otro día el partido bloqueó. Y en la convención pasada, ya hace 15 días, el Partido Nacional entero decidió obviamente votar la fórmula presidencial con Valeria, que para mí es un orgullo que nos acompañe, con esa valentía, con ese coraje y con esas ganas y con esa sensibilidad tan especial que tiene de temas que a veces no son los que están arriba de la mesa todos los días en la agenda pública, pero son los temas importantes. Más que los urgentes, son los importantes. Y agradecerle a todo el resto del partido porque no solo abroqueló esa fórmula, sino que además aprobó esto, que es el programa de gobierno único del Partido Nacional, donde hay propuestas y respuestas para todos los temas. Ustedes van a ver más de 200 páginas, porque queremos ser claros en lo que le vamos a ofrecer a la gente. ¿Por qué? Porque en 67 días, si no conté mal, el Uruguay tiene que elegir, y cuando digo el Uruguay digo los uruguayos, ustedes, los que nos van a ver por la televisión, los que nos van a ver en el telégrafo, los que nos van a escuchar por la radio, tienen que elegir en qué país quieren vivir, con qué rumbo quieren vivir y sobre todo quién quiere que los gobierne. Que obviamente está implícitamente vinculado al rumbo del Uruguay. Y ahí vamos a la segunda etapa, no solamente quién quiere que los gobierne y qué rumbo quiere tener, sino además elegir entre propuestas, comparar y elegir. Por eso son importantes la presencia, venir, decir las propuestas, no rehuir a los debates, dar la cara, proponer, informar, tener equipo, que no solo tenemos un equipo que está preparado, sino que ahora está aprobado y está pronto para seguir gobernando. Tener decisión, tener trazabilidad y actitud, que te da la credibilidad para pedir la confianza a la gente. Eso es, ¿en qué lugar estuviste estos casi 5 años? ¿En qué lugar estuviste? ¿En dónde te paraste? Para ver si sos creíble para proponer lo que estás proponiendo. Y obviamente estar preparado para cumplir lo que estás proponiendo. Y eso es lo que venimos a hacer hoy a Paysandú en esta conferencia de prensa. Venimos a mostrarle las propuestas del Partido Nacional, porque esta elección es binaria. Es entre futuro o pasado. Es así. Entre futuro o pasado. Y vamos a poner algunos ejemplos que tienen que ver con esta elección tan simple que es futuro o pasado. Es seguir el rumbo, el desarrollo, con futuro y con certezas, o es volver al pasado en una cantidad de cosas que ya sabemos. Valeria habló de la educación. Esta es una campaña que viene pobre de propuestas, lamentablemente viene pobre de propuestas. Por eso nosotros lanzamos una propuesta la semana pasada sobre educación. Empezamos por la educación porque la inversión en educación y transferir plata y subsidios de la educación es mucho más loable que subsidiar la pobreza. Y yo creo que empezar en educación es porque marcamos la cancha. Podrán estar de acuerdo, podrán hacer propuestas mejores, pero que haya propuestas, que se le carguen ideas, porque la gente tiene derecho a saber qué va a hacer cada uno. Nosotros tenemos claro que la educación en el Uruguay, este gobierno, que de los 5 años va a tener 3 operativos porque 2 lo condicionó la pandemia, además de avanzar, a ordenar el país, hizo la reforma de la seguridad social y la transformación educativa, donde le dio a los docentes título universitario, donde cambió la currícula, donde aumentó el nivel de egresos, sobre todo en enseñanza media superior, donde crearon 60 centros María Espínola de tiempo completo. Es el inicio, falta, claro que sí. Ahora, nosotros estamos convencidos que tenemos que acelerar el ritmo y podemos plantear algunas cosas porque este gobierno nos deja un primer piso muy sólido, a diferencia del que recibimos, para poder avanzar hacia el futuro. En educación, concretamente, y voy a decir solo 3 pilares de la propuesta de educación, que son para poner arriba de la mesa, para hacer política de shock y para apretar el acelerador.
porque estamos invirtiendo en el presente y estamos invirtiendo en la igualdad de oportunidades en el futuro, en el desarrollo de los gurises, en el desarrollo de los niños, el desarrollo de los jóvenes. 3 pilares. Primero, presentamos para los 2 quintiles más pobres del Uruguay, los 2 sectores de la población más pobre del Uruguay, medido por el MIDES, por el indicador de contexto crítico, un bono económico. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de muchachos que terminan el liceo, quinto y sexto. ¿Este gobierno mejoró la situación? Sí, con respecto a lo que recibimos, porque se hicieron cosas. Ahora, del 50 y algo % que tiende hoy, que terminan el liceo, de estos jóvenes, los 2 quintiles, quinto y sexto, en los 2 quintiles, más pobres, termina el 30%. Y ahí tenemos un problema enorme con el futuro, porque la demanda laboral cada vez te exige una base educativa más importante, y si no te condiciona para el resto de tu vida, o te puede llegar a condicionar. Por eso propusimos un bono, una política de shock, que darle un incentivo económico cuando termine en quinto y cuando termine en sexto, de alrededor de $6.000, que va a generar condiciones de estímulo, obviamente contra seguimiento y contra escolaridad, pero va directamente al joven que termina el liceo para darle un estímulo adicional, a ver si podemos acelerar este proceso y llegar por lo menos a un 60-66% de egresos. Sobre todo, este bono es para los 2 quintiles más pobres del Uruguay. La segunda tiene que ver con los niños. Valeria hablaba y hablaba bien de los niños más pobres del Uruguay, y tienen doble faceta. Primero, vamos a terminar invirtiendo $200 millones en el plan familia, que tiene un componente fundamental en primera infancia, apostando a bajar la pobreza infantil. Eso es lo primero. Y lo segundo es la universalización de las escuelas a tiempo completo y tiempo extendido, donde vamos a invertir el primer año, y está previsto y está presupuestado $150 millones, porque hay escuelas que tienen 2 turnos, que va a haber que hacerla una, va a hacerla a tiempo extendido, y va a haber que generar algunas otras, para que los niños de los más pobres, los 2 quintiles más pobres, tengan la prioridad absoluta de universalizar el poder ir a esos centros educativos. Ahí tienen las 3 patas. ¿Esto qué es? Es futuro. ¿Cuál es el pasado? Bueno, no hay transformación educativa porque no había, y los gremios gobernaban la educación. Eso es el pasado. Podemos hablar del tema de la economía. El futuro va a ser seguir trabajando en una línea económica responsable. Este gobierno, a pesar de toda la crisis, a pesar de la pandemia, hoy en el mundo lo miran como ejemplo, porque bueno, salió de la crisis, salimos juntos, salimos bien, salimos mejor que la mayoría. Porque no cerramos la economía, porque no encerramos a la gente y porque la gente puso el hombro. Y hubo un gobierno responsable. Tenemos la nota económica más alta en la historia del Uruguay. Y hoy tenemos, cuando hablamos del presente y hablamos del futuro, seguir con esta política de responsabilidad económica y de responsabilidad fiscal. Hoy tenemos la mitad de la inflación que el 2019. Hoy tenemos un mejor país que el 2019. Tenemos la mitad de la inflación. 4,5%. Por primera vez dentro del rango de meta, en el medio del rango meta. ¿Cuál es el objetivo? En el futuro, llevarla al 3%. Seguir apostando a la inversión, hoy tenemos 30% más que el 2019. Seguir creando empleo. Este gobierno repuso los que destruyó el Frente Amplio, y además generó más de 65.000 puestos de trabajo nuevos. Pero además aumentó el salario real, el mayor salario real en los últimos 49 años. Esto es cuidar la plata de la gente con responsabilidad económica y con responsabilidad fiscal, apostando al futuro. El pasado, ¿cuál es el pasado? Destrucción de puestos de trabajo, empresas públicas que muchas veces despilfarraron en aventuras empresariales fracasadas, que se correspondían muchas veces con proyectos políticos de sus directores, donde las tarifas no estaban asociadas a los costos, sino a la necesidad de caja del Ministerio de Economía y de la veleidad de algunos de los directores para generar algún tipo de emprendimiento, que todavía tenemos los resabios y todavía lo estamos pagando. Ahí tiene un ejemplo entre el futuro y tiene un ejemplo sobre el pasado.
Un ejemplo sobre el futuro es el tema del combate frontal al narcotráfico. Y por eso tenemos especial hincapié acá en políticas específicas de combate al narcotráfico, de un grupo antimafia, el despliegue de la Guardia Republicana descentralizada en todo el país y en Montevideo, en la zona metropolitana, en los barrios más complejos. Pero además vamos a votar a favor del allanamiento nocturno como instrumento adicional, no como la panacea, como instrumento adicional para la Fiscalía y para la Policía para trabajar sobre el narcotráfico. ¿Cuál es el pasado? El programa de seguridad del Frente Amplio no usa la palabra represión, nunca, ni en el principio, ni en el final, ni en el prólogo, ni en el contenido, porque tienen un componente ideológico en la represión. Acá no hay seguridad pública sin represión, sin prevención, sin represión, y la pongo en negrito y subrayado. Y además, obviamente, el Estado tiene que estar en la otra parte, cuando salen de la cárcel, ayudando en la rehabilitación y reinserción. Lo que sí habla el programa del Frente Amplio de volver al pasado es de la desprisionalización. ¿Qué es la desprisionalización? Yo le puedo preguntar a ustedes, ¿se animan a decir lo que es? Para mí tiene una sola acepción, que es abrir la puerta de la cárcel. Ya lo vimos, volver al pasado, 2005, ¿se acuerdan del proyecto de liberación de presos, de humanización de presos? 870 presos salieron en el año 2005. ¿Eso es futuro o es pasado? El futuro también es seguir con un país abierto al mundo que nos llena de orgullo en su posicionamiento internacional, llamando a las cosas por su nombre. Lo está haciendo el Uruguay, abriéndose al mundo, golpeando puertas, abriendo mercados, tratando de generar oportunidades que tienen que ver con la inversión y con el empleo. Pero además posicionándose en una visión histórica del Uruguay, llamando a las cosas por su nombre, criticando los regímenes que violan los derechos humanos, donde hay fraude, donde no hay democracia.